Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración antes de tener la palabra del Señor. Señor, le damos gracias por este día de vida que nos has regalado. Gracias por cuidarnos, por darnos esta oportunidad de poder, Señor, traer tu palabra a través de este medio para alimentar el corazón de tus hijos, Señor. Y de día que tu Santo Espíritu tenga plena libertad para poder llegar a sus corazones. Y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos, capítulo 1 y en el verso 21, dice así la palabra de Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. Escuchen esta parte: se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, dice que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, toda esta vida mala comenzó, como lo dice Romanos, en el mismo libro de Romanos 5:18. Dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos que acá están las dos cuestiones: la razón y la obediencia. El tema de hoy es quién gobierna tu vida, si la razón o la obediencia. Así como por la obediencia, dice, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjate, Jesús fue el hombre que vino a obedecerle a su Padre, a enseñarnos una nueva vida. Adán no quiso seguir a su Dios, creador, y así él, en su naturaleza, dejó de ser divina para pasar a ser una naturaleza pecadora. Entonces, para esto envió Dios a Jesús, para serle obediente hasta la muerte. Entonces, para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón, porque nos hemos acostumbrado a dejarnos guiar desde niños por la razón, y así está el mundo. Y vamos a ver un ejemplo ahora de esto. Vamos a ver la conversión de nuestro hermano Pablo. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 26 y desde el versículo 9. Vamos a ver la mente de Pablo, cómo él estaba lleno de razones para perseguir a los hijos de Dios. Dice así: yo, dice él, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice Pablo, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Ocupado en esto, dice, en su mente, ocupada en los razonamientos que él tenía, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, dice, oh rey, a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. A mediodía, una luz más fuerte
cuando el sol más brilla, donde más luz hay en la tierra, viene una luz, dice, más fuerte que esa. Dice, que sobrepasaba el resplandor del sol, esa luz, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vamos también en el mismo libro, pero ahora pasemos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 9. Vamos a ver, sigue el testimonio de Pablo aquí, en el verso 8. Entonces dice: cuando la luz esa a él y a los que iban con él los tiraron a tierra, dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevado por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, dice él, abriendo los ojos no veía a nadie. Esto tiene una explicación. Acá el Señor le cegó los ojos del entendimiento, porque él no veía nada, estaba ciego, no entendía lo que pasaba. Cuando tuvo su encuentro con la luz en primer lugar, y en segundo lugar tuvo su encuentro con la voz de Jesús. Y él le dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? Fíjate lo que produjo la luz. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y cuando Él llega a nuestra vida es como que enciende una luz chiquitita en nosotros. Pablo quedó ciego por esa gran luz que lo iluminó en el camino a Damasco. Preciosa luz que lo rodeó a Pablo, a mí y a ti. Una luz hermosa. Aunque tú no la percibas, no la veas, pero nosotros, dice Jesús 5:15 de Mateo, que somos la luz de este mundo. Por eso el mundo está ciego. La gente está ciego, no de estos ojos, sino ciego. No puede entender, no puede ver lo que está pasando. Ante todo, no lo que está pasando hoy, que solo hablan de este virus. No pueden ver lo que está pasando al futuro de su alma, a dónde van ellos. No puede ver ese infierno que los espera a aquellos que están sin Cristo. No pueden ver a aquellos que, como Adán y Eva, ellos saben lo que hicieron. Se taparon con hojas, se cubrieron con hojas. Y la explicación de eso es que hoy muchas gentes se han cubierto con religiones. Las hojas esas representan a la religión. Se están cubriendo ellos con la religión y no con la salvación que trajo Jesucristo, con la luz que trajo Él, con la muerte que pagó Él para que tengamos vida nosotros. Observen lo que pasó a Pablo. Pablo quedó ciego. Pablo quedó ciego. Y sigue en el capítulo 9 hablando. Verso 9 dice: estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate lo que produjo esa luz y el hablar con Jesús. 3 días pensando qué pasó. 3 días esa luz, esa voz de Jesús trabajando en el cerebro de Pablo, limpiándolo de esa razón que él tenía,
Y Dios le dijo, ahora tú vas a ser un instrumento útil en mis manos. Pablo solo, en su cabeza, como hemos leído, solo tenía razón. Para él fue como él decía, como su deber, como dice el libro también el 26, verso 9 del libro de los Hechos. Dice, había creído en mi deber, pero mi deber perseguir a los cristianos. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor hoy, a mirar como nuestro principal enemigo a la razón que funciona a través del viejo hombre. En Timoteo 4:16 te dijo Jesús, cuídate de ese hombre, de ti mismo. Y en el libro de Efesios 4:22, te acuerdas, te digo, despojate de ese viejo hombre. Toma consejo de nuestro Padre. Y tenés que hacer padecer a la razón del viejo hombre, como lo hizo su Hijo Jesucristo. Jesús lo hizo, ahí lo vemos en el libro de Hebreos 5:8. Jesús, observen, él hizo lo que nos pide hacer ahora a nosotros. Él lo hizo. En Hebreos 5:8 dice él estas palabras. Hijo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció en la carne. ¿Cuál era el padecimiento que él había padecido? Lo escupían, lo pateaban, lo retaban. Pero él nunca dejaba reaccionar a la naturaleza humana, como lo hacemos nosotros. A nosotros no nos pueden ni mirar mal, ni señalar con el dedo, porque ya nos enojamos, ya nos ponemos mal. Porque enseguida nuestra mente empieza a razonar, ¿y este qué se cree? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me trata así? La mente empieza a gobernar tu vida, haciéndote razonar. A Jesús le hicieron todo eso, pero él padeció. Él padeció. Y empezó. ¿Por qué padeció? Porque nos estaba dando un ejemplo a nosotros. Porque él decía, y si tú analizas tu vida, la razón te hizo perder a tu familia, a tus hijos, a tu salud, tu dinero, tu trabajo, tus amistades, tus vecinos. La razón. Y tú sigues utilizando a la razón diariamente. Por favor, tenla como tu enemigo. Fíjate, en el libro también de Romanos, Romanos capítulo 6, y en el verso 16, dice Dios, las dos palabras dicen, no sabéis. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo que no sabemos los hijos de Dios? Pero acá Dios dice, no sabéis. Entonces me identifico yo, identificate vos con esa palabra que te dice, no sabéis. Si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, dice Dios, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Le obedecéis al pecado para muerte. Acá la palabra muerte, te quiero enseñar esto. La palabra muerte quiere decir que tenés un corte de relación con la salud, con la paz, con el gozo, con el sueño, con muchas cosas. Esto es cuando yo soy esclavo del pecado y le obedezco. O si yo le obedezco, dice, a la obediencia, es para justicia. Obedecerle a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. En este texto la palabra de Dios dice, no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo,
palabra muy fuerte de un esclavo. Es una persona que no tiene libertad. Su mente, sus emociones, su voluntad, la posee otra persona para usarla cuando él quiere. Y vos te vas a dar cuenta que vos por ahí estás bien y de repente te pones mal. Y a veces ni sabes por qué estás enojado, amargado, preocupado. Ni sabes por qué lo haces. Porque le estás obedeciendo al pecado. Porque el pecado no quiere verte feliz a ti. No quiere. Entonces fíjate a quién le vas a obedecer. O quién va a gobernar en tu vida. Si la razón o la palabra de Dios. ¿Para obedecer al pecado? O que vos no lo veas pecado. Vas a usar la razón. Es la primera causa de la rebelión, la razón. Acuérdense con lo que dijo Satanás a Adán y Eva. Los hizo razonar diciéndole, con que Dios les dijo que no coman de todos los árboles, y empezó a mentir. Desde ahí comenzó. Porque cuando nosotros recibimos el mandamiento de Dios, muchos hermanos consideramos si hay razón alguna para que lo hagamos. Y al usar la razón, manifestamos ese conocimiento que nos vino del bien y del mal de ese árbol prohibido. Que no solo gobierna nuestros asuntos personales, sino también a todo lo que Dios ordena. Tiene que pasar por nuestra razón, nuestro juicio. Nosotros pensamos por Dios. Ayer me dijo un hermano, me dice, pastor, gracias pero quiero contarle algo. Los mensajes que usted nos traía eran muy duros. Varios hermanos nos pusimos, dice, a razonar. Algunos decían, Dios es amor. Los mensajes que nos da nuestro pastor son muy duros. Pero me dice esta hermana, pero hoy me doy cuenta de que Dios nos estaba preparando para esto que está pasando en el mundo. Y aquellos que hablaban, que opinaban así, hoy están escondidos por miedo. La razón, tus asuntos, la razón es la que tiene que poner en juicio la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un examen. Vamos a hacer un examen como si fuera una escuela de lo que Dios está haciendo. Ver a cada uno de nosotros. Y eso va a ser en tu casa, en tu familia. ¿Cómo ves con los ojos de la carne? Con la razón, como dice Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas del pecado de la carne. Los que son del Espíritu piensan, obedecen a las cosas del Espíritu. Vamos a ver el comportamiento de la familia. Y aquí cada uno de ustedes se va a hacer un examen. Y van a ver a quién están obedeciendo. Si a la razón o a Dios. Primera de Pedro dice 3:1. Primera de Pedro 3:1. Observen. Vamos a ver. Quiero que ustedes observen a quién están obedeciendo. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Observad lo que dice Dios. Voy a hablar también de los maridos, porque la palabra de Dios es también para los maridos. Acá el Señor se está refiriendo a las esposas. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 5. Son textos muy conocidos, desde el verso 22
Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí explica el por qué. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ahora, en tu hogar, ¿estás cumpliendo lo que Dios te está pidiendo, mujer? ¿O te dejas manejar por las razones? Yo tengo razón. Mira qué hiciste, mira el tiempo, mira la hora que volvés, mira el dinero que gastaste, qué hiciste, a dónde estuviste. Controlando con la razón y no confiando en tu esposo, y menos confiando en la palabra de Dios. Dios va a cuidar a tu esposo, va a cuidar tu familia, va a cuidar tu vida. ¿A quién estoy obedeciendo? Entonces en el mismo libro dice, en el verso 25, ahora te habla a ti, marido. A ti, marido. Y dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿la estás amando a tu esposa cuando ella te critica, cuando ella te trata mal? ¿Qué usas en el momento que ella te trata mal? ¿La razón? ¿O obedeces a lo que Dios te está diciendo, que la ames, como dice Corintios 13:4? El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja. ¿A quién le obedeces? Amad a vuestras mujeres. ¿Le estás amando o le estás viendo defectos? Pensá en tu casa, en tu matrimonio. ¿A quién le estás obedeciendo? ¿A la razón que viene guiada por el pecado? ¿O a la palabra de Dios, que es con la obediencia a Él, que eso te va a traer gozo, paz, bondad? Fíjate, el marido, dice, es la cabeza de la mujer. Y a ti te digo, marido, si la esposa, que vendría a ser el cuerpo, si tus hijos, la familia están mal, es porque la cabeza está mal. Y no le eches la culpa a tu esposa. El pecado te va a poner miles de razones para criticarla, para tratarla mal. Pero acá lo único que tú tienes que tener en cuenta es lo que Dios te ha dicho. Amala. Ahora, ¿vos pensás que Dios no está viendo lo que tu esposa, cómo te está tratando o hablando? Y más te digo, también ten en cuenta que Dios dijo así: yo el que quiero endurecer, voy a endurecer. Y del que quiera voy a tener misericordia. ¿Y quién eres tú para que alterque conmigo? Dice Dios. Claro, si Él la quiere endurecer a tu esposa, es para saber si vos le haces caso a Él o a la razón que la dirige el pecado. Usted dice que la ame, no que mire cómo te trata. Pero la razón lo primero que hace es mirarla a ella, cómo te trata, cómo cocina, cómo esto, cómo, por favor. Así estás siendo un rebelde a la palabra de Dios. Así te estás poniendo en el territorio de Satanás, que él fue el primer rebelde. ¿No ves que Jesús dijo que por lo que padeció, aprendió? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, dice Pedro, armado del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dios quiere que tú seas feliz, pero con la palabra de Él, que es la espada con la cual te vas a defender de ese razonamiento que tienes todos los días,
de fijarte en los demás, fijarte en lo que te hacen, lo que pasa. ¿Y qué ganas? No ganas nada. La bendición está en la obediencia a la palabra de Dios. Colosenses también, fíjate lo que dice. Colosenses capítulo 3, y en el verso 19. Marido, amad, vuelve a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo la tratas? ¿Qué le decís? No seas áspero. Esto es para obedecerle a Dios. Pero, ¿le vas a obedecer a Dios o le vas a obedecer a la razón? Por eso digo, esto es un examen. Tómese un examen en su casa, en su familia. Y díganse, ¿a quién le estoy obedeciendo? ¿Cómo la estoy tratando a mi esposa? Dios te dice, marido, amad a vuestra mujer y no seáis ásperos. Y si hay algunos hijos, ahí dice, hijo, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Esto es en tu examen que Dios te ha puesto ahora. ¿A quién estás obedeciendo en la vida familiar, en tu matrimonio, en tu hogar? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Podés ser esclavo del pecado para muerte? ¿O podés ser esclavo de la obediencia para justicia? ¿Quién va a controlar tu vida mental? ¿Tu razón o la palabra de Dios? ¿Quién va a gobernar? ¿O la autoridad de la palabra de Dios? Que le obedezcas en su totalidad, como dice Colosenses 3:15. Observa cómo Dios nos está detallando lo que tenemos que hacer. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones con la obediencia. Mi corazón tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice. Entiéndelo. Dios es el que te hizo de barro. Dios es el que sabe cuántos días de vida te quedan, cuántos meses, cuántos años. Dios, el que te dio la vida hoy. Dios es el que está siempre esperando que tú uses las bendiciones con las que Él ya te bendijo. Y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y dice Dios, y ser agradecido. Así que, hermanos, esto es como dice Romanos, como he leído el primer capítulo y en el versículo 21. Ahí dice, siguiendo lo que dice Colosenses, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo lo vas a glorificar a Dios si sigues usando la razón? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Tal vez me digas tú, ¿por qué le voy a dar gracia? Mira cómo me trata mi esposa, o mira cómo me trata mi esposo. ¿Por qué le voy a dar gracia a Dios? Porque tú tienes que obedecer a lo que Dios diga. No pienses mal de tu esposo ni de tu esposa. Solo ten en cuenta lo que Dios te dice. Y acá en el verso 28 del mismo capítulo de Romanos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cómo no voy a tener en cuenta lo que Dios me está enseñando? Si Él es el que me hizo, si Él es el que me da la vida, si Él es quien me mantiene con salud mi cuerpo, si Él es el que hasta ahora no ha permitido que toquen a mis hijos, a mis nietos, mi cuerpo, mi vida,
Observe cuántas familias han caído hoy, están sufriendo la pérdida de un ser querido. Y ustedes están protegidos por Él. ¿Cómo no vamos a tener o no vamos a aprobarlo a Dios en todo lo que nos enseña y nos diga? Ellos no aprobaron, dice Dios, tener en cuenta de quiénes son. Los que lo han conocido no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que hicieron, se envanecieron, dice, en su razonamiento. Y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. O sea, no les importa nada. Hay algunos que piensan, dice, si Dios me quiere llevar, que me lleve. Pero no sabe a dónde vas a ir. Por favor, hace un examen. No te cuesta nada. Yo quiero que mires al enemigo que hay en tu vida, que es tu razón. Un enemigo camuflado desde Adán y Eva. Un enemigo que te hace perder todo lo que Dios te ha dado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo gobernada por tus razones? Como dice Dios, ten en cuenta, aprobar todo lo que te pase a ti, como dice Lamentaciones 3:37. Sucedió algo que el Señor no mandó. Y aprobar, tener en cuenta que Dios dice, no se cae un pelo de tu cabeza sin que yo lo sepa. Y si Él está contigo, como dice Mateo 28:20, sabe todo lo que vos estás pensando, sabe todo lo que estás sintiendo, sabe todo lo que hablas y lo que hay en tu corazón. O lo puedes poner triste, o lo puedes apagar, lo puedes resistir, lo puedes afrontar, hasta lo puedes hacer enojar. Todo lo que te digo está escrito. Entonces, ¿qué esperas para ponerte a los pies del Señor Jesucristo? Así como Pablo cuando cayó y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acuérdate, capítulo 9 del libro de los Hechos y capítulo 26, ahí está el testimonio de Pablo, lleno de razonamiento contra los hijos de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con la verdad, se quedó ciego. Entonces, quítate los ojos de la razón y empieza a ver con la palabra de Dios la salud de tu matrimonio, la salud de tu hogar, la salud de tu cuerpo, de tus hijos, la paz con tus vecinos, la paz con el peor enemigo que tú tengas. Todo eso se va a manifestar a través de la paz para con Dios. Que este mensaje te deje ciego en los ojos del razonamiento, como lo hizo con Pablo. Al tercer día fue un siervo de Dios llamado Ananías, oró por él y se le cayeron de los ojos como escamas de pescado. Él se abrazó con Ananías. Y la gente que lo conocía a Pablo todavía, que eran cristianos, le tenían miedo. Pero hasta que él manifestó lo contrario, manifestó el amor de Cristo, la obediencia a Cristo, y todo lo soportó por amor a su Jesucristo. Hermanos, tiempo de que nos demos cuenta quién maneja, gobierna en mi vida. Si la palabra de Dios o la palabra del pecado, que es la razón. No te olvides, la razón es tu principal enemigo. Si Dios quiere, este domingo vamos a tener la cena por este mismo mes.
Que Dios te bendiga y comparte este mensaje con los que tú quieras. Un abrazo y que el Señor lo siga guardando, cuidando, preparando para la cosecha de almas que se viene pronto. Que Dios los bendiga. Que así sea.